Ok, vamos con la segunda parte. Es el ejercicio 1. Dice así. Un ciclo diésel ideal con aire como fluido de trabajo se encuentra a 14.7 psi-A. Esa es la presión atmosférica en el sistema inglés. Cada vez que a mí me digan psi-A, así como está ahí, eso significa libras por pulgada cuadrada, libras fuerza por pulgada cuadrada. Y A significa de absoluto. ¿Ok? Puede ser PSIG de gauge, G-A-U-G-E de inglés significa manométrico. PSIG, eso es libras por pulgada cuadrada manométrica. Es decir, que si me la dan G, hay que tener mucho cuidado. Si no me dan en PSIA, sino PSIG, yo le tengo que sumar 14.7. ¿Okay? Aquí no, aquí me la dieron ya en PSIA, no tengo que sumarle nada. Pero si ahí hubiese dicho 14.7 PSIG, ya yo sé que la midieron con un manómetro y entonces a las presiones manométricas, las presiones que yo veo normalmente en un manómetro, que es el relojito ese que se colocan en las tuberías, por ejemplo en la tubería de aire acondicionado para medir las presiones, yo le tengo que sumar la presión atmosférica en el sistema inglés, que son 14.7. Por eso es que me permito decir que esta presión que me está dando aquí el profesor, esa presión de 14.7 es absoluta, ¿ok? Una temperatura de 80 grados Fahrenheit. Este es otro dato. Cuando me den temperaturas en el sistema inglés en grados Fahrenheit, las tengo que llevar a grados Rankine, porque estas no son temperaturas absolutas. Igual que en el sistema internacional. Cuando me la den en grados centígrados, 27 grados centígrados, le tengo que sumar 273.15 para transformarlas en temperaturas absolutas. Aquí, para poder transformar estos grados Fahrenheit a grados Rankine, tenemos que sumarle 460. Pila con eso a la hora del examen, ¿ok? Y un volumen inicial de 117 inch a la 3. Inch cubit, es decir, pulgadas cúbicas. Inch, I-N-C-H, es pulgada en inglés. Su relación de compresión es 18. Fíjese, es un diésel. Esto no es gasolina, esto es diésel. Tengo una relación de compresión más alta que 10, ¿verdad? Y su relación de corte de admisión es 2. O sea que el volumen 3 es el doble del volumen 1, del volumen 2, perdón. Eso es lo que significa esto. Utilice las suposiciones de aire frío estándar. Quiere decir entonces que aquí no voy a trabajar con la bendita tabla, no voy a interpolar, no voy a nada. ¿Ok? Y determine, y si hay que hacerlo, se hace igualitico que allá, igualitico que allá. Es lo mismo que se hizo allá. ¿Ok? Determine, primera pregunta, la temperatura, la presión y el volumen en cada estado. O sea, en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3 y en el estado 4. Por supuesto, en el estado 1 tengo el volumen. En el estado 1 tengo la temperatura y en el estado 1 tengo la presión. Tengo todo en el estado 1. O sea, tendría que hacerlo para el estado 2, para el estado 3 y para el estado 4. También me dicen que, ay señor, también me dicen que calcule el trabajo neto y él habla de trabajo específico. No, no es el trabajo específico, esto es un error de él. El trabajo específico es cuando es por unidad de masa. No, y él lo hizo, o sea, él dijo aquí una cosa e hizo otra. Es decir, cuando a mí me digan calcula el trabajo específico, es el trabajo por unidad de masa, pero no, me están diciendo calcule el trabajo neto en el trabajo, en el enunciado. Quiere decir entonces que es el trabajo total. La eficiencia térmica del ciclo y la presión media efectiva o la PME, Pressure Effective Medium, presión media efectiva en inglés. Acuérdense que mi inglés es un poquito malo. Solución, por no decir que bastante. Solución. Nosotros tenemos una premisa de cálculo o diseño. ¿Qué son las premisas de cálculo o diseño? Las suposiciones en las cuales nosotros nos vamos a basar para hacer el ejercicio. Acuérdense que los ingenieros, ¿verdad? Idealizamos las cosas, porque si nosotros queremos hacerlo todo metiendo todas las variables, tendría yo una función de varias variables. Entonces tendría un montón de derivadas parciales. Y yo quiero trabajar con pocas derivadas parciales. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñan derivadas parciales, pero no nos enseñan a dónde, cómo es que yo lo voy a aplicar. No es que yo me voy a poner a hacer una derivación en alguna empresa. Yo en los 30 y pico de años que tuve de experiencia profesional, si utilicé una ecuación diferencial, la utilicé una vez en el año 1991 para hacer un estudio de estabilidad de un lazo de control, ¿verdad? En cervecería regional, que nadie lo podía hacer. No teníamos instrumentistas, yo no sabía nada de instrumentación, sabía un poquito de control de proceso,
pero me pusieron a estudiar y me dijeron, tienes una semana para hacer esa lavativa. Y ahí utilicé una ecuación diferencial de variables separables de la más tonta que usted se pueda imaginar. La derivada de la altura en el tanque con respecto al tiempo es igual a H. Entonces DH, el diferencial de H es igual a H, no, a una constante K por dt. Integrar al lado izquierdo, integrar al lado derecho. Entonces quedaba que H menos H inicial es igual a K por tiempo menos tiempo inicial. Una cosa muy sencilla. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que establecer las premisas de cálculo o diseño. Bases y criterios de diseño se habla de eso. Que por cierto, voy a invitarla a un curso que voy a dar sobre aspectos a considerar durante la elaboración de una memoria de cálculo en proyectos para áreas petroleras, petroquímicas e industriales en general. Es un curso bastante bueno que estoy pensando y ya de hecho lo estoy manejando por ahí. Entonces, ¿cuáles son las premisas de cálculo o diseño que yo tengo? Las suposiciones, dicho de otra manera, que voy a tener aire frío estándar y que quiere decir que yo voy a utilizar todas esas chorreros de ecuaciones que vimos allá en Otto, ¿verdad? Por tanto, se supondrá que el aire tiene calores específicos constantes a temperatura ambiente, es decir, mi calor específico a presión constante y mi calor específico a volumen constante no cambian, son estos que yo estoy colocando acá. Lo que pasa es que aquí los tengo ahora en el sistema inglés. ¿Ok? La segunda suposición, base o premisa de criterio de diseño, es que los cambios de energía cinética, energía potencial son despreciables. Yo no voy a considerar nada de eso, solo voy a suponer que es cero. Si hay cambios muy pequeñitos, pero son tan pequeñitos que no influyen tanto y por lo tanto los anulo, los hago cero. Fluido de trabajo es el aire. Entonces, ya sé que es el aire. La temperatura 1 es 80 grados Fahrenheit, lo que le dije ahorita, le sumo los 460, me da los 540 grados Rankine. La presión 1 es la presión atmosférica, y aquí le estoy haciendo referencia a lo que le acabo de decir allá arriba. Cuando me digan PSI-A es absoluta, siempre voy a trabajar con absoluta. Si me dicen PSI-A como G, como conchita de mango, le tendría yo que sumar a este 14.7 y el mismo 14.7. Eso le daría 29.4. No trabajaría con esto, sino con 29.4, pero me están diciendo que es absoluta, por si las moscas. ¿Qué significa PSI? PSI son libras por pulgadas cuadradas. Aquí está, libras fuerza por pulgada cuadrada, ¿ok? El volumen 1 son 117 inch a la 3, 117 pulgadas cúbicas, eso ya lo dimos arriba. La relación de compresión R es 18 y la relación de corte de admisión es 2. ¿Okay? Y aquí están las características del fluido. El R del aire es en el sistema inglés, 0,3704 PSI-A. Por eso es que se trabaja con PSI-A, porque esto aparece en PSI-A, ¿ves? Esto está en PSI-A. Entonces, si yo tengo esto en PSI-G y esto en PSI-A, no puedo trabajarlo. Tendría que sumarle los 14.7. Hago mucho hincapié en esto porque yo he visto muchachos que los han raspado por esa tontería. Profesor, yo no le sumé eso estará malo. Tenéis malo todo de cabo a rabo. Todo de cabo a rabo. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Muy bien, sigamos para adelante. ¿Qué hago yo? Voy a dar respuesta a la primera pregunta, las presiones, la temperatura y los volúmenes en cada estado. Yo aquí hice, él no lo hace. A mí siempre me gusta hacer los diagramas PV o TS, porque eso me familiariza más, vamos a decir así, me introduce más en el quid del problema, me permite tener una visión más holística, más completa de la situación y poder analizar con mejor criterio de ingeniería. Esa es mi posición. Claro, lo que pasa es que él lo ve desde el punto de vista académico. Ya yo académico lo vi hace casi 40 años, no, para ver, del 88 para acá son 12 años más 24, 36 años, sí, casi 40 años, no. Yo lo veo desde el punto de vista académico industrial. Entonces, por eso es que siempre me gusta trabajar con los diagramas. Me gusta colocar los diagramas. Aquí coloqué yo mi diagramita. Yo sé que el volumen 1 es igual al volumen 4, que valen 117. O sea, que el volumen que tengo aquí en 4 es el mismo volumen que tengo aquí en 1. ¿Ok? Que la presión que tengo en 1 la tengo aquí. ¿Por qué no le pongo unidades? Porque ya eso está dicho aquí. ¿Ok? ¿Para qué lo voy a colocar las unidades? Aquí sí le puse, porque aquí no lo puse. Aquí debería haber colocado yo aquí. Entre paréntesis, debía haber colocado inch a la 3 para no colocar ese inch aquí. Bueno, eso no importa. Aquí está el calor que está entrando, el calor que está saliendo. Ok, fíjese. Como a mí me da la relación de compresión, ¿eso qué es la relación de compresión? La relación que hay entre el volumen mayor, que es V1, sobre el volumen menor, que es V2. Y eso vale 18. Entonces, sencillamente,
yo puedo pasar este volumen 2, multiplicar al 18, y el 18 va a pasar, que quedaría multiplicando al B2, va a dividir al B1. Por eso es que aquí está, le doy vuelta a la ecuación de paso. El B2 es igual al B1 sobre 18. O sea, yo dividí los 117 pulgadas cúbicas entre 18 y eso me da el volumen 2 de 6.5 pulgadas cúbicas. Es decir, que el mayor volumen lo tengo aquí y el menor volumen lo tengo aquí. Entonces, ya yo en el estado 2, ¿qué conozco? En el estado 2, yo conozco el volumen 2. Pero a mí también me da la relación RC, ¿verdad? Aquí me lo dicen, ¿ves? Muy sencillo, devolvámonos para acá. Una relación de corte de admisión de 2, que la puse aquí como dato, por cierto. Aquí está como dato, 2. Entonces, eso es que la relación que hay entre el volumen 3 dividido sobre el volumen 1. Por eso es que yo coloco aquí volumen 3 sobre volumen 1. Sobre volumen 2, perdón. El volumen 2 lo acabo de calcular, entonces esto lo conozco, solamente me falta por conocer esto. Entonces despejo de una vez, esto está dividiendo, pasa para acá multiplicando, aquí está, y le doy vuelta a la ecuación. B3 va a ser igual a la relación de corte de admisión por el volumen 2. Y como yo conozco el volumen 2, que lo acabo de calcular, y conozco la relación de corte de admisión, la sustituye y yo tengo el volumen 3. Fíjese dónde fui a dar, al 3. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Que de 1 a 2 es un proceso de compresión isentrópica. Entonces puedo utilizar las ecuaciones que tengo allá adelante, las que tengo en la página 13 y 14. Esta, por ejemplo, que me relaciona la temperatura con los volúmenes y la constante del aire. ¿Yo conozco la temperatura 2? No. ¿Conozco la temperatura 1? Claro. 540 grados Rankine. ¿Conozco volumen 1 sobre volumen 2? Claro. Estos dos volúmenes los conozco. Es más, no tengo que hacerlo porque es la misma relación de compresión. B1 sobre B2, aquí está, ¿ves? B1 sobre B2 es la relación de compresión que la tengo aquí. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esto yo lo tengo. Entonces, tengo que despejar esto. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar a esto. Por eso es que puse esto que está aquí. Proceso isentrópico. ¿Por qué le estoy colocando proceso isentrópico aquí? Para indicarle al profesor, esta ecuación la puedo utilizar porque tengo una compresión isentrópica y esta es una ecuación o un modelo matemático que me relaciona la temperatura con los volúmenes cuando ocurre un proceso isentrópico. Por eso la puedo usar. Aquí está. Sustituyo sencillamente. ¿Cuánto vale T1? 540. Cuidado con trabajar con grado Fahrenheit porque ya está malo. Si arranco mal, termino mal. ¿Ok? La relación de compresión, que es esto, vale 18, esto vale 1.4 menos 1, hago operaciones acá y me da que mi temperatura T2 vale 1716 grados Rankine. ¿Ok? Aquí está la temperatura 2. ¿Qué conozco del estado 2? Ah, bueno, ya conozco el volumen y conozco la temperatura. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo hacer yo en el estado 2? Aquí en el estado 2, como todo esto es un gas ideal, porque todo aquí tengo yo un proceso reversible internamente y es un gas ideal, y eso está establecido en las bases y criterios de diseño aquí, ¿ok? Eso significa entonces que yo puedo aplicar la ecuación combinada en el estado 2, aquí lo dije, o sea, en el estado 2 no, entre 1 y 2. ¿Por qué entre 1 y 2? Porque yo conozco todo de 1 y conozco ya algunas cosas de 2. ¿Qué conozco de 2? Conozco de 2 la temperatura y conozco, ¿qué otra cosa conozco de 2? El volumen. Yo puedo utilizar o la ley combinada o la ecuación de estado. Son dos herramientas que tengo. ¿Por qué puedo utilizar la ecuación combinada? Porque, o la ley combinada, como se le pueda llamar, como se le quiera llamar, porque eso aplica para gases ideales. Y puedo utilizar la ecuación de estado porque también aplica para, o sea, que yo pudiera hallar esta presión o por ley combinada o por ecuación de estado. Me fui más bien por ley combinada, que es más rápido, es más sencillo. Entonces digo, Bipito es igual a Bopoti. Acuérdense que aquí, volumen del primer estado, vamos a decir, del primer estado, presión del primer estado, temperatura del segundo estado. Casualmente aquí los estados son 1 y 2, pero si yo lo voy a aplicar, por ejemplo, como se lo dije allá en moto, entre 2 y 3, el primer estado, donde aparezca ya 1 voy a poner 2 y donde aparezca 2 voy a poner 3. Y si lo voy a aplicar entre este y este, donde aparezca ya 1 voy a poner 3 y donde aparezca 2 voy a poner 4. Y si voy a aplicar esto, si lo voy a aplicar aquí, donde aparezca 1 voy a colocar 4 y donde aparezca 2 voy a colocar 1. ¿Ok? Entonces, mosca con eso. ¿Ok? Entonces yo puse Bipito es igual a Bopoti. Conozco el volumen 1, si conozco la presión 1, si conozco la temperatura 2, claro, la acabo de calcular, aquí está, 1716 grados Rankine. Conozco el volumen 2, también lo calculé por allá. Aquí está, ¿ves? Calculadito. ¿Cómo lo calculé? ¿Cómo lo calculé? Con la relación de compresión. ¿Ok? Entonces yo fácilmente puedo despejar P2. Quedaría B1 por P1 por T2
sobre, porque esto está multiplicando a P2 y esto también pasa para acá. ¿Por qué puedo utilizar esta ecuación? Porque tengo una sola incógnita que es P2. Cuando yo tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, no puedo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tendría infinitas soluciones. Yo como ingeniero no le puedo decir a un empresario, por ejemplo, mira, resuélveme este problema, tengo infinitas soluciones. No, anda, vete para otro lado, chicos. O sea, el ingeniero tiene que dar una sola solución, tiene que concretizar. Esta es mi solución, ¿ok? Técnicamente hablando. Entonces, despejo P2 y me queda esto. ¿Pero qué es esto? B1 sobre B2. Esa es la relación de compresión, por eso la coloqué aquí. Esto es P1, aquí está, y esto es T2 sobre T1. Conozco esto, conozco esto, conozco esto, conozco esto. Puedo conocer P2. Por lo tanto, tengo todo del estado 2 que me piden. Tengo la presión 2 que la acabo de calcular, aquí está. Tengo la temperatura 2 y tengo el volumen 2. Perfecto. Ahora, ya yo conozco del estado 2 todo y del estado 3 conozco el volumen 3 que lo calculé utilizando ¿quién? RC, que es la relación de corte de admisión. Tengo el volumen 3. Por lo tanto, yo puedo aplicar de nuevo la ley combinada, ¿verdad? Puedo aplicar de nuevo, disculpe que me están llegando ahí unos mensajes de WhatsApp, tengo que apagar WhatsApp. Tengo que aplicar de nuevo la ley combinada entre los estados 2 y 3. Como le dije allá, lo que era 1 lo sustituí por 2 y lo que era 3 lo sustituí, lo que era 2 lo sustituí por 3. Entonces queda B, bipito es igual a bopoti. ¿Conozco el volumen 2? Sí. ¿Conozco la presión 2? Sí. ¿Conozco la temperatura 3? No. ¿Conozco el volumen 3? Sí. ¿Conozco la presión 3? No. Ay, papá, no conozco la presión 3. Ah, pero resulta que estas dos presiones son iguales. Entonces, aquí está la presión 2 multiplicando y aquí está la presión 3 multiplicando. Yo las puedo cancelar. Me va a quedar entonces que la temperatura 3 va a ser igual ¿a quién? Al volumen 3 dividido sobre el volumen 2 y esto multiplicado por la temperatura 2. Yo conozco la temperatura 2, yo conozco el volumen 3, yo conozco el... Es más, esto que está aquí, ¿qué es? B3 sobre B2 es la relación de corte de admisión, que vale ¿cuánto? 2. Entonces multiplico 1716, esto sería por 2, esto daría que la temperatura 3 vale 3432 grados Rankine. Es la mayor temperatura. Acuérdense que la mayor temperatura en el ciclo diésel y en el ciclo incluso Otto es la temperatura 3. Si nos vamos al diagrama, vámonos para atrás para los diagramas. Vámonos para atrás para los diagramas. ¿Dónde está el diagrama? Dios, se me perdió. Aquí, fíjese, la temperatura 3 es esta, ¿ves? Esta. Después viene la temperatura 4. Después viene la temperatura 2. Y la más pequeñita es la temperatura 1. ¿Ok? Quiere decir que este diagrama está bastante aceptable. Ok, sigamos para adelante. Ajá, sigamos para adelante, página 45, página 47. Ya por aquí pasé. Ya por aquí pasé. Ajá, aquí tengo la mayor temperatura. Eso puede ser una pregunta. Determine la mayor temperatura que se genera en el ciclo diésel. Esta que está aquí. Sería esta. ¿Ok? Esta que está aquí. Esta sería mi mayor temperatura. ¿Ok? Tengo la temperatura 3. Tengo la temperatura 3. Tengo la presión 3. No, la presión no la tengo. No, sí la tengo porque es la misma presión 2. La presión 3 y 2 son las mismas. Estas las tengo, ¿ves? Esta presión yo la tengo, esta P2 y tengo P3 porque es un proceso a presión constante, la transferencia de calor. P2 y P3 son iguales, aquí está, ¿ven? Estoy en este proceso ahorita, ¿ok? Entonces, conozco todo del estado 3, conozco la presión 840.84 que es la presión 2, la temperatura 3 que la acabo de calcular, aquí está, esta que está aquí, esta es esta misma que está aquí. Y el volumen 3, que también lo calculé con la relación de corte de admisión. Tengo todo en el estado 3. Voy ahora al proceso 3.4. El proceso 3.4 es un proceso isentrópico y es un gas ideal. Puede utilizar entonces esta relación de compresión, esta relación de temperatura y volúmenes. ¿Ok? Puede utilizar esto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, T3 sobre T4 va a ser igual a B4 sobre B3 elevado a la K menos 1. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que yo necesito conseguir T4. Entonces, si yo invierto aquí, si yo paso este T4 para arriba y este T3 para abajo, yo puedo hacer esto. Esto también lo tengo que pasar para arriba y esto también lo tengo que pasar para abajo. Entonces, aquí en vez de poner
B4 sobre B3, si aquí pongo T4 sobre T3, aquí de este lado derecho tengo que poner lo contrario también, invertir también, B3 sobre B4. ¿Ok? B3 lo conozco, B4 es el mismo B1, son 117 pulgadas cúbicas. Y la temperatura 3 la acabo de calcular, que es la más grande. La sustituyo y tengo la temperatura 4. Entonces, ahora aplico ley combinada entre 3 y 4. Pi, to es igual a Bopote, que es lo único que no conozco, la presión 4. La calculo igualito que lo usé acá. Igualito que lo usé acá. Por lo tanto, mi presión 4 es esta que está acá. Sustituyo P3, B3 sobre B4. ¿Ok? 13 sobre 117, T4 está, que la acabo de calcular por acá arriba, 1425.11, entre T3, que también la acabo de calcular por ahí arriba, y por lo tanto del estado 4 conozco la presión 4, la temperatura 4 y el volumen 4. Terminé la primera pregunta, la pregunta A. ¿Qué hice ahora? En vez de ir para la pregunta B, fui para la pregunta C. ¿Por qué? Porque la pregunta C, como me dicen que tengo una condición de aire estándar frío o aire frío estándar, como le queramos decir, quiere decir que yo puedo usar esta ecuación, porque está en relación de las relaciones de compresión y de las relaciones de corte de admisión. Yo las conozco. ¿Cuánto vale R? 18. ¿Cuánto vale K? 1.4 menos 1 me da 0.4. ¿Cuánto vale RC? 2. ¿Cuánto vale K? 1.4 menos 1 sobre K. ¿Cuánto vale K? 1.4. ¿Cuánto vale la relación de corte de admisión? 2 menos 1. Hago las cuentas con una calculadora, 2 menos 1, lo multiplico por 1.4, le busco el inverso multiplicativo, lo multiplico por 2 a la 1.4 menos 1, me da un valor, lo multiplico por 1 y lo divido entre 18 elevado a la 0.4. Le cambio el signo y le sumo 1 y eso me da 0. El profesor lo hizo por dos vías, pero es lo que le quiere decir a usted, que usted lo puede hacer por allá o lo puede hacer por aquí. Yo lo hago por aquí porque es un tiro al piso. No significa que usted lo va a hacer el profesor lo hizo por utilizando los calores específicos, los calores de alta y de baja, pero habría que calcularlo. Se puede hacer también por allí y da lo mismo, porque ya yo lo verifiqué. ¿Ok? Entonces, después que me piden, ya tengo entonces la pregunta C. La pregunta B, ¿qué era? Vámonos para atrás, vamos a buscar la pregunta B. La pregunta B era el trabajo neto. El trabajo neto que yo tengo que aplicar. Ok, vámonos a la pregunta C entonces. Ok. A la pregunta B, perdón. ¿Qué pasa? Que yo puedo hallar el calor que entra. El calor que entra total va a ser igual a la masa, que no la conozco por el calor específico. ¿Por qué? Porque es un proceso a presión constante entre la diferencia de presiones. Yo no conozco M y no conozco esta. Esta ecuación no la puedo usar. Aquí yo le coloqué dos incógnitas, entonces yo no la puedo usar. ¿Qué necesito yo conseguir primero entonces? M. ¿Qué hago? Aplico la ecuación de estado para el estado 1, pero la puedo utilizar para el estado 2, para el estado 3, para el estado 4. No importa, yo la usé para el estado 1. Despejé, o sea, utilicé, esta es la ecuación de estado para un gas ideal. P1 por B1 es igual a la masa por R por T1. Y despejo, porque yo conozco esto, yo conozco esto, yo conozco esto, yo conozco. La única unidad que tengo es M. La despejo. Me queda entonces que esto y esto están multiplicando, pasan dividiendo a P1 por B1. Aquí está. Y sustituyo. Claro, ¿qué ocurre? Que la presión está en libras-fuerza por pulgadas al cuadrado, o sea, en PSI. El volumen está en pulgadas cúbicas, aquí está. R tiene PSIA y tiene pies cúbicos, entonces ya aquí tengo un problemita. Libra masa, ok, aquí tengo libra masa, grados Rankine, ya esto lo tengo en grados Rankine, esto se va con esto, perfecto. Pero yo no puedo cancelar pies cúbicos de abajo con pulgadas cúbicas. Entonces yo tengo que buscar la conversión entre pies cúbicos y pulgadas cúbicas. Si un pie son 12 pulgadas, si yo elevo de este lado al cubo y de este lado, del lado derecho al cubo, me va a quedar que un pie cúbico va a ser igual 12 a la 3 da 1718. Entonces a mí me interesa eliminar esto. Quiere decir que a mí me interesa tener pulgadas abajo. Entonces yo puedo decir que tengo un pie cúbico por cada 1728 pulgadas cúbicas para poder cancelar esto con esto. Y este pie cúbico se cancela con esto. Y somos felices. Sencilla y llanamente me queda libra masa, que al aplicar la doble C pasa acá arriba. Multiplico esto por 1, lo divido entre esto, lo divido entre esto y lo divido entre esto. O sea, 14.7 por 117 por 1 entre 0.3704 entre 540 entre 1728 me da esto que está aquí.
Entonces ahora sí puedo calcular el calor que yo le estoy metiendo al sistema, porque ya tengo la masa. ¿La sustituye en qué? En esta ecuación que está aquí. Ya esto no es, esto que está aquí como una incógnita, ya no es una incógnita, es un dato que lo acabo de calcular. Lo sustituyo, aquí está la masa, por el C sub P. ¿El C sub P de dónde lo saqué? De acá del principio que lo colocamos, que es un dato del problema. Usted lo tiene que tener en el chuletario. Aquí está, ¿ves? 0.240 BTU por libra masa por grado Rankine. Entonces aquí lo tenemos. Vámonos para acá abajo. Aquí lo tenemos, ¿ves? Por la diferencia de temperatura, ¿verdad? De T3, que es 3.432 menos 1.716 grados Rankine. Este grado Rankine con este grado Rankine se cancelan, esta libra masa con esta libra masa, y esto me queda en BTU, 2.051 BTU. ¿Ok? Ese es el calor de entrada. Entonces ahora puedo aplicar esta fórmula. ¿Ves? Puedo aplicar esta fórmula. Yo conozco esto porque lo acabo de calcular. Yo conozco esto porque lo acabo de calcular. Despejo el trabajo neto. Esto está dividiendo, pasa para acá multiplicando. ¿A quién? A la eficiencia térmica del diésel. Multiplico la eficiencia térmica que calculé, esta que calculé aquí, en la parte, en la pregunta C, 0.631, aquí lo tengo, y lo multiplico por el calor de entrada, que lo acabo de calcular, y eso me da el trabajo neto. Y por último hallo la presión media efectiva, dividiendo el trabajo neto entre el volumen máximo menos el volumen mínimo. ¿Quién es el volumen máximo? B1. ¿Quién es el volumen mínimo? B2. Los conozco los dos, los restos, aquí están. Aquí me queda 1.294 BTU. Si yo resto 117 menos 6.5 me da esto que está aquí. Ah, pero aquí tengo un problema, que los BTU los tengo que transformar siempre en libras-fuerzas por pie. Entonces yo puedo quitar BTU, porque un BTU es 778.7 libras-fuerza por pie. Aquí está, quité la palabrita BTU, pero dejé el 1.294. Pero entonces ahora tengo libra-fuerza por pie sobre pulgadas cúbicas. Para poder avanzar tengo que transformar entonces esto. Yo puedo multiplicar aquí por la conversión entre pulgadas y pie. Yo puedo decir que voy a multiplicar por 12 pulgadas por pie. ¿Por qué? Para que se me cancele este pie de abajo con este pie de arriba y una pulgada de aquí con una pulgada de aquí. ¿Ok? Multiplico esto por esto y lo divido entre esto y me da esto. Esta es la potencia, perdón, la presión media efectiva de esa máquina diésel que me están dando. Bueno, es todo por referir. Terminamos la clase.